Muy bien, en el anterior video teníamos un acercamiento a lo que significa Audition desde el modo forma de onda. Es momento de pasar al otro modo de Audition, que es el modo multipista. En el modo multipista es donde podremos nosotros crear a partir de uno o más audios un audio nuevo, lo que se llamaría básicamente lo que sería el proceso de montaje de audio. Ese proceso de montaje de audio es el que nos permite, digamos, como crear audio de forma creativa, y eso obviamente ya nos da un montón de posibilidades porque la combinación de audios, de los diferentes fragmentos, los niveles de volúmenes y todo esto nos da infinitas posibilidades. ¿Cómo llegamos al modo multipista? Acá arriba está el modo forma de onda y está el modo multipista. Cuando acá, y aquí vamos a empezar a reconocer los simbolitos que aparecen acá, estos simbolitos son los simbolitos de los audios básicos, o sea, como de estos que tenemos acá abiertos, ¿cierto? Que son audios de forma de onda, ya están guardados en MP3 o que se pueden guardar en MP3 o en cualquier otro formato. Estos simbolitos de forma de onda que se parecen un poquito a esto que está acá. Y el modo multipista nos va a llevar a unas cajitas como la que se ven acá. Esto nos ayuda a reconocer qué es lo que vamos a abrir o qué es lo que vamos a ver en pantalla. Porque dependiendo de lo que tengamos abierto, se nos va a cambiar lo que tengamos en este lado de la pantalla. Entonces, cuando no tengo ningún multipista abierto en esta panel de archivos y le doy clic a multipista, lo que va a pasar es que se va a abrir este cuadro. Y este cuadro es básicamente el que nos va a llevar a crear una nueva sesión multipista, ¿cierto? Ahí es importante que ustedes se fijen en tres cosas importantes. La primera es el nombre que le van a dar, ¿cierto? Yo le voy a poner prueba, por ejemplo. Y la segunda es dónde lo van a guardar. Esto es muy importante porque el programa Audition tiene una opción en la que ustedes pueden decirle al programa que les guarde o les encarpete en la misma carpeta del proyecto todo lo que estén usando dentro del proyecto para que cuando lo transporten no se les vuelva un lío todo, ¿cierto? Sino que tengan la carpeta y en la carpeta encuentren todo junto. Y esto va a ser obviamente muy fácil. Entonces yo busco la carpeta donde quiero guardar mi multipista, debo examinar y acá escojo. Yo la guardo, por ejemplo, en el escritorio. Voy a dejar elegir y ya quedó listo, ¿cierto? Aquí ya me aparece ya la carpeta donde va a quedar guardada la sesión y donde va a quedar guardado todo lo que uses. Y le doy la opción que les digo ahorita y que ahorita les muestro cuál es la opción, va a quedar guardada en el escritorio. Y la tercera, que es muy importante, es la velocidad de muestreo. En otro momento les contaré qué es la velocidad de muestreo y qué determina. Lo importante de este paso es que la velocidad de muestreo del proyecto sea la misma velocidad de muestreo de los archivos que utilicen la sesión o en el multipista. O dicho de otra forma, que todos los archivos que utilice dentro de esa sesión o dentro de ese multipista tengan esta misma velocidad de muestreo. Las más comunes están entre estas dos, 4400 y 48000, pero también obviamente hay más y entre más alta se van a dar cuenta que la velocidad de muestreo entre más alta me va a permitir obviamente una mejor calidad porque son menos muestras, son más muestras, perdón, y obviamente va a ser más detalle en el audio, pero como les digo, ese tema lo veremos más adelante. Lo importante es que seleccionen esto y que tengan en cuenta que todos los archivos deben estar en esta misma sesión. ¿Qué pasa si no llegan a estar en la misma velocidad de muestreo? Cuando usted abra el archivo o lo intente meter a la sesión que ustedes tienen y sea una velocidad de muestreo diferente a esta, él automáticamente le va a decir a usted que él le va a crear una copia de ese archivo que está metiendo en la velocidad de muestreo de su proyecto. Pero esa copia suele ser WAV y esa copia suele ser, como hablamos en el anterior video, muy pesada porque los WAV son muy pesados y su carpeta de proyecto va a ser muy pesada porque va a tener archivos muy pesados y lo ideal es que usted no tenga que convertir nada a WAV, salvo que sea su intención, ¿cierto? Lo ideal sería que usted maneje la misma velocidad de muestreo para que los archivos puedan insertarse tal cual originales como usted los tiene, los grabó, los descargó o los importó o los grabó y así no tenga que crear un montón de copias de las copias súper dimensionadas, muy grande de tamaño, solamente por la velocidad de muestreo. Lo voy a dar a aceptar al cuadro y me aparece esto, ¿cierto? Esto ya difiere, como ven acá les mostraba el cajoncito,
que es diferente a los simbolitos de las ondas que hemos visto, que son los de forma de onda. Si yo le doy forma de onda, él me va a mandar al último archivo abierto, y si le doy multipista, él me va a mandar al multipista que tengo en este momento abierto. Ya no me va a aparecer el cuadro para crearlo, sino que me va a mandar al multipista que tenga abierto acá. Si yo quiero cambiar de archivo, simplemente le doy doble clic al archivo en el panel de archivos, igual con el multipista. Ahora bien, a diferencia de lo que veíamos en el modo forma de onda, que era un solo audio, en el multipista veo son unos canales o pistas o cajones, ¿cierto? En esos cajones yo puedo meter los audios que yo quiera. Lo importante es que ustedes entiendan que para abajo hay más cajones, o sea, que puedo tener para abajo más pistas, las que usted quiera. ¿Cuántas? Las que usted quiera. Hasta 128 creo que soporta Audition simultáneas. Ahora bien, muy importante esto. Esta línea, que es el cursor de Audition, que recuerden que habíamos hablado en el video anterior, que es el cursor de Audition, me muestra a mí o me da la posibilidad de saber dónde está el audio y que a partir de ahí se reproduzca. Que ustedes ven, atraviesa todos los cajones o todas las pistas o todos los canales que tiene el multipista. Es decir, que yo tengo acá 3 archivos, él cuando pase por ahí me va a sonar los 3 archivos al tiempo. Acá hay que tener un poco de cuidado porque el juego acá también es justamente ese, que pueda reproducir o que me pueda convertir al mismo tiempo los archivos, o me los pueda fusionar, pero esa mezcla que yo haga debe ser a conciencia, jugar con los niveles o con las intenciones o con las dinámicas de los audios para que cuando pase el cursor por ese audio o por esos que están aquí en los canales multipista, no se genere pues como un salpicón, ¿cierto? Como una cosa inentendible, porque pues un montón de audios que no tienen diferentes de volúmenes o que son muy, al mismo tiempo mucho ruido, ¿cierto? La idea es empezar a componer y a crear a partir de lo que yo realice y cómo inserto de forma inteligente y de forma consciente los archivos de audio en los cajones o en el multipista. Muy bien. ¿Cómo se inserta un archivo multipista al proyecto, ¿cierto? A esta sesión multipista. ¿Cómo se inserta? Pues muy fácil. Usted coge el archivo y lo arrastra y ya. Eso es todo lo que tiene que hacer. Coge desde acá, o sea, el archivo tiene que estar primero en el programa abierto, si no, él no le va a funcionar. Usted primero lo abre en el panel de archivos con el botón de abrir, como hemos visto la vez pasada. Voy a abrir, por ejemplo, este, ¿cierto? Y aquí me abrió en este lado. No se preocupen, si les abre desde acá y los manda al archivo o a la forma de onda de la que acabaron de abrir, saben que acá se devuelven y llegan otra vez al multipista. Entonces, si ustedes llegan y lo arrastran, automáticamente él va a quedar acá, ¿cierto? O sea, sin ningún problema. Él solamente le abre, usted lo arrastra desde acá y usted ya lo suelta donde quiera, ¿cierto? Al soltarlo ya le queda metido, por así decirlo, en la pista donde va a tener. Si usted gira el scroll del mouse, la rueda del mouse sobre el multipista, van a ver que él va a bajar y a subir los canales, ¿cierto? O sea, no le va a hacer zoom. Para hacer zoom, usted tiene que hacer el mismo trabajo, la misma operación, que es girar la rueda, pero sobre el tiempo, ¿cierto? O acá arriba, sobre este pedazo, ¿cierto? Voy a meter un archivo diferente, voy a meter un par de archivos para que noten un poco la diferencia de lo que yo quiero llegar. Entonces, si ustedes ven acá arriba, van a ver que los canales tienen colores. Este es verde, este es como un verde más oscuro y este es como un color medio violeta, yo no sé, ¿cierto? El caso es que ustedes acá arriba van a ver que que aquí arriba aparecen unas líneas, en vez de lo que parecía que, que era la onda del archivo que estaba abierto, en el modo forma de onda, acá aparecen unas líneas. Y estas líneas son la representación gráfica de el audio. Es decir, aquí se ve gráficamente cuántos audios hay en el multipista, cómo están ubicados, cuál es el más largo. Aquí se ve claramente que el más largo es este. Miren hasta dónde llega la línea y que estos no son tan largos en realidad, ¿cierto? Y esta franja o este recuadro que está medio resaltado me está mostrando lo que tengo en pantalla, muy parecido a lo que pasaba en el otro formato de onda, ¿cierto? Que el recuadro mostraba el pedazo. Y acá lo mismo, si yo abro o cierro el zoom, voy a ver cómo el cuadro cambia de color, o perdón, cambia de tamaño, y yo voy moviendo el cuadro cuando le clic sostenido y lo arrastro, y me voy moviendo por todo el multipista sin ningún problema. Igual pasa en el forma de onda, yo puedo de las esquinas arrastrar para hacer más zoom, o quitar o poner zoom, desde acá sin ningún tipo de problema. Hasta acá. Esto es como lo básico acerca del zoom del multipista.
que igual es muy parecido, pero solamente con la diferencia es que ya no puedo hacerlo desde acá, sino que me toca hacerlo desde acá, ¿cierto? Que es muy importante. Desde arriba hago el zoom cuando giro el scroll del mouse o simplemente cojo acá y le doy esto. Si ustedes quieren ver todo el coso junto, pues simplemente arrastran hasta el fondo y ven todo el multipista completo, todo lo que hay dentro del multipista. Muy bien, voy a borrar esto, voy a borrar esto, voy a borrar esto y voy a insertar solamente un pedacito del multipista y así puedo verlo absolutamente todo. Entonces recuerden que para arrastrar simplemente tengo que coger el archivo de acá, del panel de archivos y arrastro acá. Si yo me puedo mover con él para donde quiera, cambiar de canal o lo puedo cambiar en el tiempo. Ojo con este detalle. Este tiempo que aparece acá arriba es el tiempo que representa el archivo que ustedes están creando. Acá en el multipista estamos creando un archivo totalmente nuevo. Y como es nuevo, pues el tiempo obviamente va a originar o va a depender de todo lo que estemos montando o creando en el multipista. Es decir, que el tiempo arranca acá y termina donde está el último archivo que tengan ubicado. En este caso puntual, que ustedes pueden ver entre este archivo y el segundo 000 del archivo que estoy creando, hay nada, ¿cierto? Ningún canal tiene nada y el audio arranca en el segundo 20, por lo que ven, bueno, acá está el segundo 20. ¿Qué hay en este tiempo? Nada. Esto cuando yo lo exporto, o sea, lo convierto en un archivo de audio, significa o representa silencio. Por tal motivo, yo debo tener mucho cuidado donde ubico los archivos, porque si yo dejo espacios vacíos dentro del proyecto, eso se va a convertir en silencio, o sea, en espacios donde no hay nada, pero que igual cuentan dentro del tiempo del archivo que estoy o que voy a crear o que voy a construir, ¿cierto? Esto para que tengan presente el tema de los espacios vacíos. Si yo quiero mover un archivo, simplemente me paro sobre él y con el clic del mouse sostenido lo arrastro hasta donde quiera, ¿cierto? Si este archivo va a arrancar, entonces lo arrastro al principio y ya. A ver, en el sótano de mi casa hay dos espacios adecuados como para ensayar, ¿cierto? Hay un espacio que es de mi hermano. Y yo acá, digamos que, por ejemplo, quiero meter un sonido de una batería que voy a traer de una carpeta. Recuerden que habíamos hablado que yo no puede traer archivos de una carpeta externa, los puede traer acá. Yo lo tengo acá, aquí lo tengo y lo voy a arrastrar aquí abajo, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Resulta que yo lo que quiero hacer es que acá en este pedazo donde estoy parado, bueno, muy importante, como acá hay varios archivos, yo debo de, para poder hacer algún tipo de ajuste, borrar, cortar, copiar, pegar, lo que sea, seleccionar el archivo con el cual voy a trabajar. ¿Cómo lo hago? Clic en el archivo. Si ustedes ven, se pone un poco el color más fuerte en el archivo que tenemos seleccionado. Si yo le clic a este, el verde se pone un poco más intenso. Yo le, por ejemplo, a este color rosado morado, se pone un poco más intenso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ve más intenso? Pues obviamente ya sé que es el que está seleccionado. O sea, que si yo le doy suprimir o le doy borrar, él se borra. Si yo le doy copiar y luego le doy pegar en otro lado, él lo pega, ¿cierto? Porque es el archivo que tengo de alguna manera seleccionado y es el que empieza a trabajar, ¿cierto? Para que tengan eso presente. Igual, si yo quiero hacer algún tipo de corte o de eliminación o de lo que sea, ¿cierto? Para que tengan muy presente ese tema de la selección. Eso solamente me va a aplicar en el archivo que tengo seleccionado, que es el que está un poco más vivo el color y que se ve el canal además como un poco de gris, un gris más claro. Es el canal además seleccionado dentro del multipista. Ahora bien, yo quiero, como les decía acá, abrir un poco de espacio para que entre estos dos me suene este pedazo de batería. Entonces yo acá tengo dos opciones para hacerlo. Voy a enseñar dos formas de coger un archivo y cortarlo en dos. O con este detalle, que cortar un archivo en dos o cortar un archivo en pedazos dentro del multipista no significa que esté dañando el archivo original, sino que dentro del multipista yo puedo utilizar fragmentos de un archivo o regar el archivo por varios fragmentos por todo el audio sin que eso me afecte el archivo original. Esto es muy importante porque esos cambios no se van a ver reflejados en el multipista, perdón, en el archivo original. Sin embargo, si yo hago un cambio en el archivo original, ese archivo, posteriormente el original, sí se va a ver afectado o me va a afectar lo del multipista. Cuando hagan algún cambio de un archivo que tengan dentro del multipista, él les va a sacar una alerta que les va a decir que ese archivo está siendo utilizado en un multipista y que el cambio que hagan, sea cual fuere, más que todo un cambio de tiempo, o sea, cortar, pegar o eliminar fragmentos de audio,
va a verse reflejado porque todo lo que está en el multipista se va a correr dependiendo del tiempo que ustedes hicieron el corte, ¿cierto? Entonces, una forma de hacerlo es, si ustedes se paran en las esquinas del audio, tanto en la esquina del final como en el principio, se van a dar cuenta que cuando están parados en toda la esquina, el cursor del mouse normal cambia a un cursor con una flecha y un corchete rojo. Ese corchete rojo significa que el archivo terminó ahí y que ustedes pueden, la flecha que indica para el lado hacia adentro del audio, que ustedes pueden arrastrar el audio hacia adentro, como un poco de comerse el audio, ¿cierto? Como de eliminar, como ustedes ven ahí, fragmentos del audio, ¿cierto? Para que les quede ese pedazo de fragmento, ¿cierto? Y aunque el archivo tenga más audio, ustedes solamente van a utilizar ese fragmento puntual del audio. Acá, en el multipista es muy importante el zoom, porque les decía ahora, espacios así como este, donde acá acaba este audio, de acá arranca este audio, no tienen nada, se convierten cuando yo exporto el archivo final en un silencio. Y lo ideal aquí sería evitar los silencios si no son intencionales. ¿Yo qué hago? Al hacer zoom voy a anotar esos silencios y yo voy a hacer ¿qué? Correr un poco el archivo para atrás para que me empaten un poco, ¿cierto? Sea acá o sea acá, depende del archivo que tenga acá, para hacer el empate que yo quiera hacer, por ejemplo. Y me quedaría algo como esto. Hay un espacio que es de mi hermano. Resulta que el archivo o lo que yo quería hacer, bueno, lo que hice acá lo puedo hacer también acá al principio sin ningún problema, ¿cierto? Cojo este pedazo con lo mismo, con el clic mismo sostenido, arrastro hacia adentro, pues hacia adentro del audio y van a ver cómo se va eliminando ese pedacito, ese fragmento. Yo acá no quería hacer eso, ¿cierto? Y resulta que yo quería utilizar el fragmento, o sea, este fragmento que me comí, en realidad sí lo voy a utilizar. O sea, que yo lo que voy a hacer era partir el audio en dos, ¿cierto? Para poder sacar un pedazo que sonara acá y otro pedazo que sonara después de que terminara esto acá, ¿cierto? Entonces, lo mismo. Yo acá no requiero comérmela, sino que requiero partir el audio en dos. En el punto donde yo quiera partir el audio en dos, donde yo quiera coger el audio, hacer como Moisés que abre el mar rojo, literalmente a la mitad, yo quiero hacer un espacio acá para que sean, digamos así, para poderlo correr aparte. En ese punto pongo el cursor del mouse, cojo el archivo, el clip de audio lo selecciono, clic derecho en la línea roja y le doy dividir, ¿cierto? O control K también funciona igual. Al dividirlo van a ver que él me crea dos archivos o dos, o me lo parte en dos. Y yo puedo mover el segundo pedazo para donde quiera sin que me elimine o sin que me genere ningún tipo de problema respecto al primer audio. Como les decía, yo quiero poner este audio por acá, por ejemplo, y quiero que sea algo más o menos como esto. Es de mi hermano. Y acá quiero que ya termine, ¿cierto? El audio, o sea, como que esta parte no quede acá. Entonces me la como acá, por ejemplo, y ya. Es de mi hermano. Él se llama Carlos Mario Hernández y él fue el... Y ahí va a quedar ese fragmentico de música como entre los dos fragmentos de audio. Vimos dos formas de eliminar o de recortar audios, una que es dividiéndolos en dos o una que es cogiendo los corchetes hacia atrás o hacia adelante. Cuando el archivo de audio, obviamente llegado a su final, ya no me va a dejar tirar más para adelante, ¿cierto? Por más que esté acá no me va a dejar tirar más y por más que esté acá no me va a dejar tirar más porque ya llegué a los límites, tanto del inicio como del final, no me va a dejar hacerlo. Acá pude haberlo hecho exactamente igual que como lo hice en el otro lado, con control K o con dividir. Me paro en el fragmento y quiero partir en dos, clic derecho sobre ese fragmento, en la parte roja dividir, y ya ese fragmento lo pude haber movido y lo pude haber eliminado si quisiera, o lo pude haber dejado pues, para otra parte, ¿cierto? Yo qué sé. Digamos que ya es una cosa que yo podría trabajar como quisiera. En teoría, acá ya tengo un audio que podría exportar y que ya está listo en teoría porque quería coger en la mitad de una voz, poner un pedacito de música para generar como un corte y ya, en teoría, podría decir que ya tengo un archivo digno de exportar del multipista. A ver, en el sótano de mi casa hay dos espacios adecuados como para ensayar, ¿cierto? Hay un espacio que es de mi hermano. Él se llama Carlos Mario Hernández y él fue el primer baterista de Nepentes. Y por ejemplo, quiero acabar acá, lo mismo, ¿cierto? Llego acá, control K y ya lo elimino y ya en teoría, digamos, aquí estuviese todo, ¿cierto? Esto podría ser un audio listo de exportar sin ningún tipo de problema. O sea, esto ya está listo en teoría. Pero podemos hacer más cosas con esto, ¿cierto? Voy a eliminar esto y voy a traer
otros audios más largos para mostrarles un poco de lo que se puede hacer dentro del multipista. Voy a traer esto y una canción, ¿cierto? Por ejemplo, voy a traer lo mismo, la percusión que está acá. Solamente voy a dejar un pedazo de la percusión que tengo acá, por ejemplo, ¿cierto? Lo voy a dejar acá en este lado y lo voy a poner acá abajo y voy a poner a arrancar a este señor a hablar desde que acaba la percusión, algo más o menos como esto. A ver, en el sótano de mi casa hay dos espacios adecuados como para ensayar. Y yo quiero que a partir de acá suene una canción de fondo, ¿cierto? Por ejemplo. Y que acá alrededor de esto, entonces, por ejemplo, que cuando empiece, que en este punto empiece a sonar una canción, pero que pase, pongo la canción A acá. ensayar. Ya no se oye la canción. ¿Por qué no se oye la canción? Porque la canción tiene mucho volumen y la voz no tanto. Y yo podría subirle a la voz, sí, pero aún así, la música está en volumen muy alto. Y recuerden que existen los planos sonoros, ¿cierto? El primer plano es lo que se escucha, digamos, como con más intensidad. El segundo plano, que es como de fondo, que es un asunto de acompañamiento o justamente de fondo. Y un tercer plano, que ya es algo casi imperceptible, que uno sabe que está ahí, que uno lo medio detecta muy al fondo, pero que no hace juego ni riña con nada, ¿cierto? Es como un acompañamiento muy tenue alrededor de. Entonces, esta canción tendría que ir en segundo plano porque lo que va en primer plano, en este caso, sería la voz. Cuando hay alguien hablando, siempre la voz va en primer plano y la música, por lo general, va en segundo plano, a menos de que estén en momentos distintos. Como acá comparten el mismo momento, ¿cierto? Que acá al mismo tiempo el cursor rojo pasa y suena voz y música. Mario Hernández, que él fue el primer baterista de Nepense. Y yo casi no entiendo acá lo que está sonando porque está muy duro, pues entonces me toca utilizar de alguna u otra forma una herramienta que se convertirá en algo que ustedes utilicen demasiado dentro del multipista y es el uso o el juego de los nodos. Los nodos o los keyframes son unos puntos que yo inserto o que yo pongo dentro de cualquiera de sus archivos de audio y que me van a marcar el inicio o el final de una variación o un cambio. Existen nodos para muchas cosas, pero vamos a utilizar los de volumen. O sea que cuando yo inserte un nodo, va a ser el inicio de un cambio de volumen o el final de un cambio de volumen. ¿Qué significa eso? La posibilidad de tener unas variaciones de volúmenes dentro del mismo audio. O sea, que el audio suba y baje si yo quiero, ¿cierto? Que arranque en un plano o con un volumen y termine o continúe después de cierto punto con otro volumen. ¿Cómo hago eso? Primero tenemos que identificar cuál es la línea que yo voy a manipular. Si ustedes ven acá, todo audio tiene dos líneas, una línea amarilla y una línea azul. Y si me paro sobre la línea, van a ver que el cursor cambia a un cursor con un más. La línea de volumen es la línea amarilla y la línea del paneo o del balance es la línea azul. La azul no la vamos a mover porque lo que yo haría al moverla sería cambiar la distribución del sonido entre izquierdo y derecha. Y salvo que yo quiera hacerlo de manera intencional, no es la idea, ¿cierto? La idea es que suene por ambos canales, izquierdo y derecho, por ambos oídos, sin ningún tipo de problema. Vamos a intervenir la línea amarilla. Cuando yo me paro sobre la línea amarilla, que ven que aparece un cursor con un más y le doy clic, inmediatamente va a aparecer un punto azul. Ese punto azul es el nodo. Insertar un nodo no hace la diferencia, porque cuando yo inserto un nodo, bajo la línea completa. Les voy a mostrar con más o menos zoom para que vean. Yo inserto un nodo bajo la línea entera. No estoy haciendo absolutamente nada. Y la diferencia se hace cuando yo inserto un segundo nodo. O sea que más adelante, sobre la misma línea, voy a insertar un segundo punto. Y el segundo punto es el que voy a bajar. Si ustedes ven acá, ya van a encontrar que hay un quiebre, ¿cierto? Desde el primer nodo que marca el inicio de donde arranca a bajar el volumen, aquí se ve la bajada en esta línea diagonal, hasta el segundo punto donde determina tanto en volumen, o sea, de arriba hacia abajo, en nivel de volumen, como en el tiempo, de adelante hacia atrás, para decir hacia adelante que se demore más para bajar o hacia atrás que se demore menos para bajar. Si yo arrastro la línea hacia atrás o hacia adelante, van a ver que va a cambiar. La línea se va a volver o más recta o más, digamos así, como en diagonal. Eso me está hablando de cuánto se demora
esta línea o cuánto se demora el volumen en bajar. Cuando yo hago esto, ya estoy diciéndole al programa que esta pista va a bajar, cuando llegue a este punto, a este nodo, va a bajar de volumen hasta cuando llegue a este nodo, que le diga hasta dónde baja de volumen y ya si quiero, se mantiene constante o luego sube y luego vamos a ver cómo lo podemos subir. Vamos a hacer la prueba. Como para ensayar, ¿cierto? Hay un espacio que es de mi hermano, se llama Se Carlos oye, Mario Hernández. está un bajito, pues súbanle volumen acá. Yo llego, simplemente, si quiero subirle todo junto, solamente debo coger la línea y arrastrarla hacia arriba y ya él me sube toda la línea. Él se llama Carlos Mario Hernández y él fue el primer baterista de Nepentes. Ahí, por ejemplo, ya tenemos identificada una bajada de volumen importante que no me va a generar ningún tipo de problema y que va a estar todo bien, ¿cierto? O sea, ahí ya se escucha la voz. Claro, Nepentes arranca en el sótano de mi casa. Sin ningún tipo de problema y ahí ya podemos trabajar el audio y se puede escuchar la voz sin problema. Digamos que yo quiero que acá desaparezca la cortina totalmente y quede solamente la voz. Recuerden que hace un rato aprendimos que yo puedo darle clic derecho sobre el clip, con el clip resaltado, en el cursor ubicado en el punto donde quiero que se acabe la línea, darle clic derecho a la línea, dividir y se corta en dos y que yo puedo coger el pedazo y cortarlo en dos sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Cojo este pedazo y lo corto. Vamos a ver cómo queda la bajada. Sótano de mi casa. Por ende, pues nosotros... Pero es muy abrupta la cortada, ¿cierto? Es muy abrupta, queda como muy marcado. Resulta que si yo me paro en cualquier audio, voy a encontrar que esos audios al principio y al final, o sea, en la esquina derecha y en la esquina izquierda, van a encontrar unos cuadritos. Estos cuadritos. Esos cuadritos significan fade in y fade out, o la posibilidad de construir, cuando yo arrastro el cuadro, un fade in, un fade out. Recuerden que fade in está al principio de un audio cuando en vez de entrar de lleno con todo el volumen, va entrando como en forma ascendente, va subiendo el volumen como de a poquito hasta llegar al volumen final, ¿cierto? Y fade out es todo lo contrario. En vez de acabar de golpe, lo que hace es que va bajando poco a poco, va descendiendo el volumen hasta llegar definitivamente al volumen cero para que ya el audio quede totalmente por fuera, ¿cierto? ¿Cómo hago yo un fade in, un fade out? Cojo el cuadro, me paro sobre el cuadro y cuando ustedes ven que me paro sobre el cuadro, el cursor del mouse va a cambiar automáticamente a unas flechas, ¿cierto? Cuando yo llego y arrastro esas flechas, van a ver que la línea, se crea una línea anaranjada, esa línea que se puede arrastrar hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, me va a generar cómo quiero que sea la caída. Como yo haga la curva, se va a ver cómo va a ser la bajada del audio. En este caso puntual, como la puse tan cerquita del final, la bajada va a ser de muy poco tiempo, ¿cierto? Y la bajada va a ser menos progresiva o más progresiva dependiendo de cómo lee la curva a esa línea. Si la arrastramos hasta acá, la bajada se va a demorar más, pero el volumen va a bajar de forma muy lenta. Lo voy a dejar más o menos así. Y se van a, la hice mal. La voy a dejar más o menos así, ¿cierto? Y se van a dar cuenta cómo queda el volumen cuando baja. Sótano de mi casa. Por ende, se dan cuenta que baja como más bonito, o sea, como que la bajada es más... Y yo puedo hacer lo mismo, básicamente, al inicio del audio, ¿cierto? Con cualquier audio puedo hacer lo mismo. Puedo poner de hacer un fade in. Simplemente cojo el principio, arrastro un poco la curva y van a ver que ya no va a arrancar de uno, sino que va a arrancar como subiendo el volumen. ¿Sí ven? Como subiendo el volumen un poco. Eso sirve para generarme la posibilidad de construir inicios o finales que no sean tan abruptos, llegado el caso que lo requiera. No siempre es necesario, pero puede que más que todos los finales sea interesante construir esto para hacerlo de una manera más práctica, por así decirlo, ¿cierto? Y que se escuche un poco mejor. Eso es lo que sucede alrededor del fade in y el fade out. Acá ya tengo, como ven, entonces puedo jugar con las pistas como yo quiera. Entonces, por ejemplo, pues arranca en el sótano de mi casa. Por ende, pues nosotros éramos amigos pues desde pelados. y acá quiero meterle un sonidito, un audio, ¿cierto? Haga lo mismo. Clic derecho sobre el audio, me paro con el cursor acá, clic derecho en el punto donde quiera que se corte, dividir, y acá quiero insertar un audio distinto, ¿cierto? Por ejemplo, voy a insertar otra percusión que voy a traer de por acá, ¿cierto? Aquí puse otra percusión, la voy a poner acá, ¿cierto? Por ejemplo, algo, vean si ven, súper chiquito. Desde pelados.
y quiero que acá continúe el audio. Entonces simplemente cojo el audio con harto zoom, me fijo que quede bien para que no quede ningún desfase. Pelados, cuando entra Y ya. Nano, que es el... Y así puedo ir yo construyendo audios sin ningún tipo de problema. Y digamos que mi audio va a acabar donde está el marcador. Les hablaba en otro video del marcador que me puede indicar cosas que son importantes. Si quiero que mi audio termine acá, es lo mismo. Cojo acá, en el marcador me paro, clic derecho en el audio, dividir y borro, ¿cierto? O pude haber llegado, en vez de dividirlo, y pude haberme devuelto con todo el corchete hasta llegar al punto donde está el marcador y dejarlo ahí. Ambas son válidas, ¿cierto? Es decir, yo acá puedo construir como yo quiera el audio. Por ejemplo, voy a hacer algo. Y es que este audio, ¿cierto? Que tengo acá, que es una canción muy larga, solamente voy a utilizar el pedazo del principio. Ya se van a dar cuenta para qué. Este pedazo del principio es el que voy a utilizar y voy a dejar solamente para que él vaya arrancando. Entonces, por ejemplo, quiero que acá la canción suba, ¿cierto? Entonces creo un nodo y creo un nodo que bajo. ¿Para qué? Para que la canción... bueno, ¿cuánto lo bajo? Depende del audio. Todas las canciones o todos los audios suenan diferente. Por tal motivo, siempre será un asunto de oído. Ustedes van escuchando en qué punto les parece que queda bien o qué punto les parece que queda mal y a partir del oído, por eso es importante por los audífonos, a partir de oído ustedes van viendo dónde quieren mover la línea, ¿cierto? Digamos que yo por bajar este punto, ¿cierto? Por bajar este punto creé otro punto donde no era y me embalé porque creé un punto diferente. ¿Cómo borro un punto? Muy sencillo. Cojo ese punto, le puedo dar suprimir, ¿cierto? O cojo el punto y lo arrastro muy rápido hacia abajo. Y se ven cómo se borra, ¿cierto? Es lo que creé muchos puntos por acá, no sé qué. El problema de crear muchos puntos es que cuando yo quiero mover una línea, ella se va a mover dependiendo del punto de inicio y el punto de final. Entonces, claro, va a ser un error, va a ser un problema muy engorroso. Si yo quiero bajar mucho volumen y tengo eso lleno de puntos, no me va a dejar bajar todo, ¿cierto? Me toca hacerle como de a pedacito. ¿Cómo borro un punto? Recuerden, me paro sobre el punto y lo arrastro muy rápido hacia abajo, así. Y así cojo con todos los puntos. Arrastro hacia abajo muy rápido, arrastro hacia abajo muy rápido. Ojo, no puede pasar lo que acaba de pasar acá, ¿cierto? Debo coger con el punto, arrastrarlo hacia abajo muy rápido, pero con el punto seleccionado. Clic sobre el punto, sostenido con el mouse y bajar, ¿cierto? Y ahí borran todos los puntos que quieren borrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quiero dejarlo acá. Él trabajaba Y en que a medida que producciones va de sonando eventos, el audio, producciones y ¿cierto? montajes de eventos. Va apareciendo el Entonces sonido él de me la empieza a canción. llevar a Por ejemplo, esos acá casi no se montajes, siente la canción. entonces yo Yo debo coger y subirle un poquito más para que se sienta un poco más la canción de fondo. Tampoco que quede un punto en el que opaque, pero que sí sea pues perceptible. no tenía ni idea Es un de, poco perceptible, de que un ¿cierto? input list, que un stage plot, que... Yo acá quiero que desaparezca la canción que puse. Entonces simplemente cojo y arrastro el cuadrito del fade out, voy haciendo la curvita como yo quiera y él va desapareciendo. que Y queda. Por ejemplo, acá, cuando ustedes escuchan el final, ven que hay como un corte muy abrupto en el sonido ambiente. Yo acá cojo con fade out y hago esto para que vaya desapareciendo el sonido ambiente de a poco. que ¿Ven? Y no se siente el corte abrupto de la respiración. Igual con el fade in, también hago lo mismo. Y acá puedo borrar este y así queda la pieza final más o menos. A ver, en el sótano de mi casa hay dos espacios adecuados como para ensayar. Hay un espacio que es de mi hermano, él se llama Carlos Mario Hernández y él fue el primer baterista de Nepentes. Claro, Nepentes arranca en el sótano de mi casa, por ende pues nosotros éramos amigos pues desde pelados. Cuando entra Nano, que es el vocalista pues actual de la banda, él trabajaba en producciones de eventos, producciones y montajes de eventos. Entonces él me empieza a llevar a esos montajes. Entonces yo pues no tenía ni idea de que un input list, que un stage plot, que... Y ya finalmente todo es de creatividad, ¿cierto? De lo que me imagine cuando quiera escucharlo, cuando quiera o como quiera que suene, todo dependerá, obviamente, de cómo yo tenga en la cabeza lo que quiera hacer. Es decir, yo inserté este pedazo porque me pareció que podía ir, la cortina también, o sea, todas las elecciones son elementos finalmente estéticos y creativos que ustedes irán determinando dependiendo de. Importante, por lo general, uno utiliza de fondo canciones sin letra o música instrumental o pistas de audio que no tengan letra, que no estén cantadas, porque se hace más fácil para que no riña con la voz, ¿cierto? Eso también es muy útil.
También es muy útil nivelar la voz, porque acá, por ejemplo, se ve que es un pedazo donde es un pasito y acá muy duro, y cuando yo exporte esto seguro se va a saturar porque le subí demasiado el volumen a todo junto para que este pedazo se escuchara bien. Entonces también depende mucho de cómo queremos hacer la distribución del sonido y son detalles que se pueden cuadrar en un caso puntual desde el formato de onda. Por ejemplo, yo este pedazo puedo llegar y le puedo subir un poquito de volumen para que quede un poco más duro, ¿cierto? Y ya no tenga que sacrificar, por ejemplo, tanta ganancia, ¿cierto? Estoy haciendo obviamente algo que no está bien, esto hay que hacerlo con más cuidado y escuchando, pero de alguna u otra forma, como ven acá, ya se ve todo un poco más uniforme. Ahora bien, ¿cómo se exporta? Y acá hay algo muy importante, porque en el multipista hablamos de dos cosas diferentes. Una cosa es guardar y otra muy diferente es exportar. Como esto es un proyecto, ¿cierto? Una sesión de trabajo donde intervienen varios archivos. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 archivos, he movido uno sin querer, distintos, y los 5 tienen ubicaciones de tiempo, de volúmenes, tienen nodos y un montón de cosas entre sí distintas. Y ustedes ven que aquí hay un solo audio, pero acá, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4 audios distintos en el mismo canal. Todos esos elementos se podrían modificar luego si quisiera agregarle más o bajarle, subirle volumen, porque finalmente un proyecto es eso, una posibilidad de editar, de construir desde cero una pieza nueva. Y ese proyecto se puede guardar para luego seguirlo interviniendo. Este audio que edité aquí muy rápidamente duró 45, 44 segundos más o menos. Pero yo puedo aquí editar una cosa de 2, 3 horas. Obviamente, yo me demoro mucho más armando 2, 3 horas y es un trabajo que tiene muchísimas cosas, muchas entrevistas, muchos elementos sonoros y muchas cosas. Me puede demorar mucho más, así el tiempo sea menor. Y por tal motivo es posible que yo esta sesión no la haga en una sola sentada, sino que me demore varias sesiones o varias horas de trabajo o varios días trabajándole al mismo audio. Por tal motivo, entonces, es importante guardar el proyecto o tener la posibilidad de guardar el proyecto para poder trabajar con él más tarde, o si quiero intervenirlo después porque quiero hacer algún cambio o hacer alguna modificación o agregar o quitar algo, pues simplemente poder abrirlo otra vez y poder volver a hacer, por ejemplo, cosas como borrar, como quitar, como manejar volúmenes, como mover, cosas que yo podría hacer solamente con el proyecto. Porque cuando yo exporto el audio, o sea, cuando yo cojo esto y lo mezclo y lo vuelvo un solo audio, ya ese audio tiene todo esto junto y es un audio cualquiera, como cualquier audio que usted no abre, ¿cierto? Que además se puede reproducir en cualquier parte sin ningún tipo de problema. Entonces, cuando yo lo exporto, ya no lo puedo modificar más, ya quedó como quedó. Entonces, uno guarda el proyecto para poder seguirlo interviniendo y exporta el audio para poderlo reproducir en cualquier parte, porque además el proyecto es un archivo que solamente abre Audition, un archivo que solamente funciona cuando tú abres Audition y cuando tienes esta canción, este sonido, esta canción y tienes esta voz. Si todo eso no está junto, al abrir el proyecto no te va a dar. Entonces, todo eso debe estar junto con el proyecto para poder funcionar, pero también debe estar el programa en el computador para poder abrir el proyecto y poder seguirlo interviniendo o poder seguir trabajando en él. Por ejemplo, les voy a mostrar un proyecto que ya estaba guardado y a esto, por ejemplo, todo hace parte de un proyecto distinto. Y todo esto que está acá está ya guardado en la misma carpeta, bien etiquetado, y esto me da la posibilidad de, si yo quiero sacar un fragmento o hacer alguna intervención, pues pueda hacerla sin ningún tipo de problema. Esto porque tengo obviamente el proyecto guardado con todos los elementos juntos. Pero cuando yo saque el exportado de esto, obviamente no me va a dejar hacer ningún cambio porque el exportado ya tiene el archivo con todo esto mezclado, con donde van los diferentes sonidos, con los niveles de volúmenes, con los fade-ins y los fade-outs, con los efectos que tenga aplicado el audio o que no tenga aplicado el audio, y todo eso que hace que el audio sea lo que es. Entonces, voy a volver al que tenía abierto, que es, me perdió, tengo muchas cosas abiertas ya, se llama prueba, la prueba, que es este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo guardo el proyecto, sea el editable, para seguir trabajando en él luego? Archivo, guardar, y como ya le habíamos dicho el programa inicialmente, donde cuando creamos el multipista, le dijimos cómo se llama el multipista y en qué carpeta le vamos a guardar.
Por tal motivo, no hay que darle, no, él no me va a sacar el cuadro para volver a buscar la carpeta porque ya la tiene creada y él se va a seguir guardando ahí mismo. Pero me sale este cuadro que es muy interesante y lo voy a leer textual, tal cual. Uno o más archivos de medios que utiliza esta sesión multipista se encontraban fuera de la carpeta de la sesión. Desea copiar los archivos de medios a la carpeta de la sesión. Esto, traducido en otras palabras, lo que quiere decir es que usted tiene cosas que están regadas por todo su computador, en descargas de escritorio, en la memoria, donde sea. Quiere que el programa coja y junte todo eso en la misma carpeta de la sesión para que todo esté junto y nunca se separe y usted nunca bote nada. A eso hay que darle sí, siempre sí. Y a ese cuadro darle sí, es lo que hace es que crea una copia de todo esto en la carpeta que ya creamos al principio de la sesión y donde va a estar guardado todo junto. Es lo que me va a garantizar, que cuando abra la sesión, todo me va a cargar porque todo está en la misma carpeta. Me va a preguntar si quiero guardar cambios que dicen los archivos que están dentro de la sesión. Le voy a decir que sí, porque yo los hice a propósito. Y ya él está haciendo la duplicación de los archivos. Aquí, vean que los voy a cargar todos. Está duplicando los archivos en la carpeta de la sesión o del proyecto que creamos. O sea, que el editable ya va a estar junto a todos los archivos con los que hicimos esta sesión multipista. Recuerden que la sesión multipista solamente se abre con Audition y con todo esto al lado. O sea que no funciona para mandarla por correo, para escucharla en el celular o para mandarla por WhatsApp como un audio, no sirve. Para hacer eso, para poder sacar esto y convertirlo en un archivo de audio que se pueda escuchar en cualquier parte, se pueda mandar y que cualquiera pueda abrir, necesito exportarlo. ¿Cómo se exporta? Solamente hay una forma de exportar. Archivo, menú archivo del programa, exportar, mezcla multipista y sesión completa. Esta es la ruta. Por favor, grábense la ruta, anoten la ruta porque es la ruta para exportar. Es el único camino en el cual yo puedo exportar un archivo. Archivo, exportar, mezcla multipista, sesión completa. Cuando le doy clic aquí, me sale este cuadro que es en esencia el mismo cuadro que vimos en guardar como en el modo forma de onda. Nombre de archivo, le pongo el nombre que quiero ponerle a mi archivo, al que estoy creando, al que estoy exportando, o sea, el resultado de todo esto, ponerle audio prueba, dónde lo quiero guardar, la carpeta donde quiero guardarlo, si la quiero cambiar, lo doy a examinar y busco la carpeta donde lo quiero guardar y luego le doy guardar al cuadro que me salió. Formato, MP3, recuerden, lo ideal sería MP3 y recuerden, ajuste de formato, buscar un formato MP3 que esté entre 192 y 320, que este número que esté acá esté entre 192 y 320. ¿Para qué? Para garantizar que tenga una buena calidad de audio y que no tenga tanta compresión. Si ustedes escogen WAV, recuerden que WAV no tiene compresión, es más calidad, pero pesa mucho más. Fíjense, por favor, que acá el formato sea MP3 para ahorrar tamaño y ahorrar peso. Y acá en ajustes de formato, que este número sea 192 o que vaya 192 y 320. Si es un número diferente, le van a dar acá donde dice cambiar y acá en velocidad de bits van a buscar el tamaño que ustedes consideren. Yo voy a bajar este. Y luego le dan aceptar y él hace ya la exportación, ¿cierto? De todo el archivo. Si ustedes buscan en el panel de archivos por el nombre del archivo que crearon, van a encontrar, véalo acá, ¿cierto? El archivo creado, el archivo final con todo lo que hicimos. A ver, en el adecuados como para ensayar, ¿cierto? Hay un espacio que es de mi hermano. Todo lo que hicimos ahorita. Pelados, cuando entra Nano, entonces él me empieza a llevar a esos montes, que un stage plop, que... Y ya va a quedar el audio terminado, exportado, tal cual como ustedes lo hicieron. El audio exportado, entonces, va a ser el resultado de lo que hicieron, todo lo que hicieron bien y mal en el multipista. Si usted dejó un archivo de audio, un fragmento o algo por acá al final, el minuto 7, por ejemplo, todo este silencio, todo esto va a ser silencio hasta el minuto 7, y acá va a sonar el último pedazo porque él va a tomar todo lo que usted hizo acá. Voy a hacer el experimento
para que vean a lo que me refiero. ¿Cuál es? Voy a hacer el experimento con cualquier cosita que tenga por acá de audio. No veo nada. Voy a utilizar esto mismo que estaba acá. ¿Cómo se llama esto? Se llama Rock Drum. Véalo acá. Vamos a buscarlo acá. Véalo acá. Voy a poner esto por acá, ¿cierto? Entonces, vean dónde lo puse, minuto 7. Y acá no hay nada. A veces pasa que ustedes cuando parten un archivo en dos, corren al final o corren hasta muy lejos el pedazo que les sobró. Cuando yo le voy a exportar a esto, ¿cierto? Tal cual como está acá, lo que sea, se van a dar cuenta de lo que va a pasar. Voy a buscarlo, se llama prueba mezcla. Y se van a dar cuenta de lo que pasa cuando uno deja esos espacios infinitos. Primero vean acá el tiempo, 7 minutos, y vean acá, ¿sí ven? Todo esto, acá termina el audio y al final está esto, ¿cierto? Entonces, eso no se puede hacer, esto no se hace porque eso es tiempo muerto. Peso muerto, tiempo muerto. Entonces, uno siempre en la sesión revisa, que al final del último elemento no haya nada, ¿cierto? Cuando acaba el último elemento de su sesión, al final no haya nada y todo esté completo para que su audio quede bien exportado y no tenga ningún tipo de problema. Y pues bien, así se exporta o así se hace un multipista básico en Adobe Audition. Todo lo demás, que es agregarle efectos, ecualizar, comprimir y un montón de cosas, ya vendrá con el tiempo, con el tema también obviamente de más expertise en el manejo del programa, pero estas funciones básicas sirven de desembale, por así decirlo, o de un primer paso para construir unos productos muy sencillos o productos muy elaborados con creatividad, pero que finalmente obedecen a las herramientas simples del manejo multipista. Con los dos videos, el manejo de forma de onda, el manejo multipista, ya tienen ustedes una visión más clara de cómo se maneja este software llamado Adobe Audition. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer comentarios y pues a todos muchas gracias por quedar hasta acá viendo este video.